Es OsteoTips para ti, es OsteoTips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en OsteoTips hablaremos de la revisión del ligamento cruzado anterior y el planeamiento en imágenes en 3D. Empecemos. Evaluación de estudios de imagen, el cual nos va a proporcionar el estado y la ubicación del injerto, además del posicionamiento y la expansión del túnel. Evaluación radiográfica. Vamos a solicitar placas de rayos X frente monopodálica, una proyección de Rosenberg, una proyección es decir, anterior-posterior en flexión de 45 grados, una proyección lateral en extensión máxima y una proyección tangencial a la articulación femororotuliana de ambas rodillas. También vamos a tener la evaluación en resonancia magnética, que actualmente va a proporcionar información sobre el estado de las otras lesiones concomitantes a la nueva lesión, como lesiones del menisco, cartílago u otros ligamentos, así como sobre la calidad de otros tejidos blandos. Y por último tenemos la evaluación de la tomografía. Entonces, es esencial tener una tomografía para cada cirujano, el cual nos va a ayudar a determinar cómo crear nuevos túneles en el momento de la cirugía de revisión, o si se requiere una cirugía en 2 etapas. Entonces, en la evaluación de la resonancia magnética vamos a encontrar imágenes con signos directos e indirectos de la ausencia de la plástica del ligamento cruzado anterior primario. No hay continuidad de la plástica. Segundo, la tibia que está anteriorizada, a diferencia del cóndilo femoral. Además, vamos a encontrar lesiones asociadas, como ser esta imagen compatible con una doble imagen del ligamento cruzado posterior. En eso hay un corte sagital, también un corte sagital vamos a encontrar la imagen de doble menisco o un bucle y también una imagen compatible con un menisco a nivel de intercóndilo. Estos tres signos, ya sea la imagen de doble ligamento cruzado posterior más la imagen de doble menisco y a nivel de intercóndilo presencia de menisco, que son los signos para sospechar una lesión en asa de Valde. Evaluación de la tomografía. Hoy por hoy la tomografía tridimensional proporciona información valiosa sobre la ubicación, el tamaño preciso de los túneles y los injertos anteriores utilizados en la plástica del ligamento cruzado anterior primario y sobre todo el alcance de la expansión residual del túnel. Realizar una tomografía para poder hacer el planeamiento, ya sea una cirugía de revisión en 2 etapas o una etapa. Entonces, la creación del túnel. La colocación del túnel debe planificarse en una tomografía en 3D en el cual se va a poder clasificar. Uno, en posición anatómicamente correcta, o sea, va a haber 3 tipos de variantes que vamos a tener para hacer una revisión. Posición anatómica correcta. 2. Posición completamente incorrecta. O 3. Posición incompleta e incorrecta. La posición correcta del túnel femoral. Una reconstrucción transportal del haz único estri sin agrandamiento significativo del túnel. Se puede utilizar injerto hueso tendón hueso, es decir, HTH, sin comprometer la función del injerto con el túnel, que se fusionará con el anterior. Además, vamos a observar el agrandamiento significativo del túnel. Las opciones quirúrgicas podrían ser: 1. Cirugía en 2 etapas con injerto óseo. 2. Cirugía en una etapa usando el injerto hueso-tendón-hueso y un tornillo interferencial para rellenar el túnel anterior, así como para mantener el injerto en una posición anatómica. 2. La posición del túnel femoral completamente incorrecta. Se pueden crear túneles con una ruta diferente o aislados de los túneles primarios, que es la cirugía más sencilla por así decirlo, porque no vas a tener confluencia con los túneles. Entonces, con túneles agrandados colocados incorrectamente, si el túnel antiguo está significativamente agrandado y existe riesgo de invasión o colapso del túnel entre el túnel antiguo y el túnel nuevo, es útil rellenar el túnel antiguo con un tornillo tornillo interferencial o tipo PIC o un injerto óseo. Esto va, de acuerdo a la experiencia del cirujano, ver si esta revisión se hace en 1 o 2 etapas. 3. La posición del túnel femoral incompleta e incorrecta. Entonces, existe un riesgo potencial de comunicación del túnel entre el túnel nuevo y el antiguo, lo que posiblemente provoque un defecto de óseo extenso. ¿Cuáles van a ser las opciones quirúrgicas las cuales van a consistir en: 1. Cirugía en 2 etapas con injerto óseo.
2. La cirugía con una etapa utilizando el injerto hueso-tendón-hueso con un túnel femoral y el uso de un tornillo interferencial para rellenar el túnel anterior, así como para mantener el injerto en una posición anatómica si es necesario. Y 3. Un procedimiento over the top, o sea, todo dentro. En cambio, el túnel tibial, la planificación para el túnel tibial, se puede intentar crear un nuevo túnel en la posición anatómica con la ruta del túnel diferente del primario y el injerto se desvía hacia el antiguo túnel. Es útil un tornillo interferencial o un injerto óseo para rellenar el túnel anterior. Si el agrandamiento del túnel es tan masivo y la fijación del lado tibial parece inestable, se podría considerar la cirugía en 2 tiempos con injerto óseo. Además, sin agrandamiento significativo, se puede crear una ruta del túnel diferente con la misma apertura. Como podemos ver acá, incluso vamos a poder medir el diámetro de cada túnel. En el corte sagital lo vamos a encontrar de 8.4 milímetros, en el corte axial tenemos unos 9.7 y en el corte coronal tenemos 8.71 milímetros, el parámetro a nivel del túnel femoral. Evaluación de TAC a nivel del túnel tibial. Vamos a encontrar en corte sagital de 10 milímetros 24. A nivel del corte axial 9.25, ¿sí? Por 7.73. Y el corte coronal a 8.55. También vamos a poder realizar la reconstrucción en 3D de la tomografía, donde en este paciente vamos a encontrar un túnel tibial bastante posterior y medializado. Vemos a nivel de la cara anteromedial de la tibia un túnel tibial que está bastante medializado. A nivel del túnel femoral también está anteriorizado, pensando en una cirugía de revisión, ya sea en un tiempo, vamos a encontrar que el túnel tibial está bastante medializado, lo cual no tendríamos problema para hacer un nuevo túnel. En cambio, en el túnel femoral, ¿sí? Está cerca de la confluencia, ¿sí? Con nuestro túnel para nuestra revisión. Está ligeramente anterior, pero hay que tomar en cuenta que puede tener una dirección casi paralela al nuevo túnel que se planearía. A nivel del cóndilo femoral vamos a encontrar el trayecto, ¿sí? Y vamos a tratar de variar con hacer más hiperflexión. Es un túnel que sea paralelo, pero que no confluyan con el túnel anterior de la plástica primaria. A nivel del tibia también vamos a encontrar un túnel que va a ser en una porción anatómica que no va a confluir con el túnel anterior. Vamos a iniciar nuestra revisión del LSA. Encontramos la lesión nasal de la cual vamos a hacer la reducción y posterior sutura meniscal, una combinación de sutura dentro-fuera con fuera-dentro. Ahora vamos a realizar nuestro túnel femoral. Podemos ver las remanentes del LSA primario anterior y superior al túnel que planificamos en 3D. Entonces, para poder evitar confluencia, vamos a hacer hiperflexión con nuestra overhead top, tratar de llevarlo bien posterior y ya sea inferior. Pasamos el pasahilo, vamos a realizar el túnel, como podemos ver en la imagen. Ahora vamos a pasar la fresa de 5 de una cortical interna hasta la cortical externa. Vamos a verificar que no haya confluencia de túneles y posteriormente hemos planificado un túnel de 10 porque vamos a usar un injerto hueso-tendón-hueso. Es importante siempre verificar que no tengamos confluencia de túneles, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos pared posterior, por lo tanto vamos a pasar el hilo para poder subir el injerto posteriormente. Ahora nos vamos a lo que es el platillo tibial. De acuerdo a nuestra planificación, sabemos que no vamos a tener problemas para realizar un túnel porque el túnel primario está bastante medializado. Entonces vamos a tomar referencias 7 milímetros anterior del LSP y borde posterior del cuerno anterior del menisco externo. Realizamos nuestro túnel de 10 milímetros. Es importante limpiar el túnel para evitar que el injerto se atasque al subir. Subimos nuestro injerto, tenemos un taco de 25 milímetros, por lo tanto nuestro túnel tibial tiene 25 milímetros para que el túnel o el taco óseo esté justo dentro del túnel. Vamos a fijarlo con un tornillo tipo PIC, dos números menos que el túnel mencionado, que 10 milímetros, es decir, vamos a usar un tornillo tipo PIC de 25 milímetros bueno, hacemos la fijación del túnel femoral con el tornillo tipo PIC y luego nos vamos a ir a nivel
del túnel tibial. Realizar la fijación con otro tendido de PIC a nivel del túnel tibial, donde tenemos un resultado satisfactorio de nuestra revisión. Es OsteoTips para ti. Es OsteoTips para ti. Una manera diferente de aprender